De regreso. Koinonia Radio, 1420 AM. Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Truena el Señor cuando empiezan a tratar mal los hombres a sus mujeres, y entonces el Señor voltea y les dice a través de Malaquías: a esa mujer a la que tú maltratas, a la que le dices vieja gorda, inútil o qué sé yo, las cosas que se pueden inventar algunos para con su vieja, ¿no la hice yo? O sea que me estás diciendo que no sirvo para hacer las cosas. O sea que te crees más fregón que yo. Igual que así le dijo a Job. Entonces contéstame, yo te preguntaré. Si tú eres el que sabes, entonces yo pregunto y te voy a escuchar. Y empieza Dios, 3 capítulos le pregunta a Job, ni una sola respuesta tiene Job para darle a Dios. Ni una sola respuesta. Es lo que dice Dios aquí. ¿Cómo te pones tú a juzgar lo que yo hice? Primero. Segundo, esta mujer no te llegó por correo. Tú la escogiste. Entonces tú tienes que decir: ¿qué tonto fui para escoger? Jamás hacia ella, hacia ti. Y también la mujer no puede decir: este hombre inútil. No, tiene que decir: que inútil fui para escoger. Eso sí podría decir, pero no a él. Pues escogiste, esta persona que escogiste, así es. ¿Para qué le escoges entonces? ¿Para qué le escoges? Y luego dices delante de Dios: yo prometo serte fiel en lo próspero. Y si prometes, sí. Ándele pues. Nadie le puso una pistola en el ombligo para que se comprometiera. Se comprometió. Ahora fájese los pantaloncitos y respóndale a Dios lo que prometió. Truena a Dios aquí. ¿Acaso yo no la hice a ella? ¿Acaso no es el mismo que hizo esta mujer el que te hizo a ti, hombre? Entonces, ¿cómo te pones a criticar la obra de las manos de Dios? ¿No te gusta? No te hubieras metido ahí. ¿Para qué te comprometes? Es como si yo le dijera a alguien: oye, te contrato para que vengas a barrer aquí y te voy a dar el sueldo mínimo. Y agarra la escoba y dice: esta cochina de trabajo. Pues ¿para qué te vienes? ¿Para qué te vienes a trabajar aquí? Si estás en una cochina de trabajo, búscate otro. Así de fácil. Así es lo que dice el Señor. Tú te comprometiste, tú escogiste a este hombre, tú escogiste a esta mujer. Eso es lo que Dios sabe. Pero que no sirve para nada, también lo sabía Dios. Pero tú dijiste que así lo querías. ¿Qué quieres que haga Él? No te lo dio a fuerza el Señor. Tú lo escogiste. Y si tú lo escogiste, tú vas a responder a lo que tú te has comprometido. Así de que a esa pareja que tú hiciste, la hizo Dios, igual que ti, y la ama Dios. Así de que cuando le ofendes, cuando le humillas, cuando lo dejas sin comer porque estás enojada y quieres que se note tu coraje, pues es al mismo Dios al que estás fallándole, a lo que tú le prometiste a Dios, porque el matrimonio es aquí, dentro del templo y en la presencia de Dios. Así de que el testigo y el que bendice ese matrimonio es Dios. No pueden. Hagan mejor lo que Tizoc: agarren una piedra y rómpanse el hocico. Les sale más barato, de veras, les sale más barato romperse las jetas que ponerse a vociferar tarugada y media cuando prometieron algo. Te equivocaste, tal vez eso sí, tal vez eso sí. Unos se aventaron un alacrán al hombro y luego no quieren que les pique. Pues eso fue lo que agarraron, no les llegó por correspondencia, fue lo que tú escogiste. Y ahorita vamos a ver por qué fue que escogieron mal, para que vean cómo no es Dios el que se los mandó. Así, ahora fíjense nada más qué fuerte es esto.
Porque Dios se queja. El pueblo de Israel está diciendo, pues ¿dónde está pues Dios? Tanto poder que ha mostrado en otros tiempos, pues que nos ayude ahorita. Y Dios truena y empieza a hablar a través de Malaquías y les dice, ¿cómo quieres que acepte tus ofrendas, tus oraciones y tus sacrificios? ¿Te das cuenta que cuando traes una ofrenda está salpicada por las lágrimas de tu esposa? ¿Cómo quieres que yo agarre eso? No lo acepto. Trae lo que quieras, no lo acepto, no lo recibo, no te escucho, no me importa. A ver, métete a fuerza, Dios. Métete a fuerza. Hasta ahí topan mis hijos. Hasta ahí topan. Les guste o no, lo entiendan o no, eso no importa. De todos modos, así va a suceder. Lo entiendan aquí o cuando se mueran y estén en el juicio, un día lo van a entender. Ahorita lo están escuchando. Pero esta es la razón por la cual en una familia se puede privar de toda bendición, las lágrimas. Acuérdense que la iglesia permite la separación por 3 razones solamente, sin que haya pecado, sin que Dios se sienta ofendido, con solamente estas 3 razones. Primera, si la persona corre riesgo de que la maten. Si dice la mujer, es que este hombre un día me va a matar, quítate porque tú tienes que vivir el tiempo que Dios quiere que vivas. Entonces, si te va a matar, quítate, ¿verdad? Se puede retirar la mujer y no rompe el matrimonio. Nomás no se una con nadie y no hay problema. O el hombre también, ¿verdad? Porque ahorita hay cada fiera que, ay Dios mío, entonces el hombre o la mujer que sienta que está ya de plano, un día ya no va a amanecer calientito si no vea bien frío, pues vete de ahí. Vete de ahí, porque te puedan matar. Segunda razón, primera es física, la otra es psicológica. Si te va a volver loco o loca esta persona, quítate de ahí. Si te va a desequilibrar, los locos no entran al cielo. Tienes que llegar bien. Si esta persona te está desequilibrando, quítate de ahí, porque tú tienes que entender y llenarte de las cosas de Dios antes de que te mueras. Te está volviendo loco o loca, quítate. No hay pecado, no hay problema, no hay dificultad. Segunda razón. Tercera razón, que no te deje que te acerques a Dios. Que salga el viejo, yo soy tu Dios, tú me tienes que servir a mí. No, ponle las cruces y vete de ahí, agarra tus maletas y que no te importe. Dios no se siente ofendido. Dios ahí no se siente ofendido de ninguna manera, porque tú tienes que salvarte. El matrimonio no está por encima de tu salvación. Y si esta persona te quiere retener de Dios y que no te acerques a Dios y por lo tanto te va a exponer al pecado porque te obligue a vivir algo de pecado, záfate de ahí. Eso no ofende a Dios. Lo puedes hacer tranquilamente sin que Dios se sienta ofendido. Pero si no son ninguna de esas 3 razones, ya no te queda otra más que, como dicen los cholos, aguantar vara. Fue lo que tú quisiste, fue lo que tú compraste, no te llegó por correo, y cuidado con lo que haces con tu esposo o con tu esposa. Cuidado con las humillaciones. No solamente estoy hablando a los esposos, porque también hay mujeres que se han dedicado, ¿verdad? A lastimar, a herir o a vengarse de su esposo. Todo eso, mis hijos, se va a pagar. Porque así como el esposo dijo, yo te acepto, yo te prometo, la mujer también dijo, yo te acepto, yo te prometo. Y Dios lo escuchó, no nada más los que estaban ahí cerca. Dios lo escuchó. Tú provocas el sufrimiento y las lágrimas de aquel a quien Dios te entregó en el altar como esposo o como esposa. Olvídate, aunque te pares de cabeza en medio cerro, no vas a traer la atención divina ni su bendición. No lo vas a traer, no mientras esté lleno de lágrimas de tus hijos, de injusticias, cometida por injusticia. Cuando se cometen con toda verdad, pues ni modo, la verdad está por encima de todo. Pero cuando es por injusticias, ya no, mis hijos, no van a encontrar la bendición de Dios ahí. En el matrimonio, como Dios fue el testigo y el que bendice, el matrimonio se convierte en algo santo. Destruye algo santo el que destruye el matrimonio. Destruye algo santo el que destruye el matrimonio. Por eso, si el esposo cuida la vida y la persona de su esposa y la esposa cuida la vida y la persona de su esposo, están cuidando la vida temporal y la vida eterna. Se están asegurando para la vida eterna. Desprecien a su esposa, desprecien a su esposo, y el desprecio los lleva a perderlo absolutamente todo.
Todo, porque si desprecias a tu esposo o a tu esposa, estás despreciando la bendición misma de Dios. Y entonces, ¿por dónde entras al reino de los cielos? Ya no habría manera. ¿Qué sucede cuando alguien dice, no, 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 es que mi esposo se pasa de la raya? No, 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 ya, esto es demasiado, ya le aguanté muchas, ya es que su alcoholismo, es que su drogadicción, es que es un flojo que no trae dinero a la casa, qué sé yo, alguna cosa de estas en las que se puede envolver, o un hombre de una mujer, es que no, qué sé yo, no limpia la casa, es que no me hace piojito cuando me voy a dormir, qué sé yo, tiene algunas cosas. Y si ya estoy harto de esta situación, yo mejor le corto por aquí y se acabó todo. ¿Qué sucede? El problema allí no es. El problema es cuando se muera. Cuando se muera esa persona y llega al juicio de Dios, Jesús le va a decir: tú me ofendiste más de lo que tu esposo o tu esposa te ofendió. Tú me ofendiste a mí más. ¿O no soporté yo de ti más infidelidades, más desprecios, más cosas de lo que tú le soportaste a tu esposo o a tu esposa? Y no querías que yo te perdonara todo eso. ¿Por qué entonces no le perdonaste las poquitas veces que se equivocó? Si algunas apenas se han equivocado 80 años, entonces hay 80 años en comparación de toda la eternidad. Pues es poquito, o sea, para Dios es un suspiro ese tiempo. O sea, no pudiste haber aguantado ese poquito tiempo, no habías podido aguantar cuando yo, el mismo, más tiempo, he aguantado tus errores. ¿Qué le vas a decir? No, mira, Señor, yo no le aguanté a mi viejo, yo no le aguanté a mi vieja, pero tú sí aguántame a mí. Eso, y Dios le va a decir: pásale, esta es tu casa y disfruta de las maravillas que aquí hay, ¿verdad? Y siéntate a un lado de tu suegra. Yo creo, algo así le tendría que decir el Señor. Pero en el infierno, claro, ¿verdad? Porque aquí, en el cielo, ¿qué tendría que hacer una persona así? Absolutamente nada. Uno que no se comprometió en el amor, es que el amor cuesta. El amor cuesta, no es tan sencillo. Pues el Señor nos dice: ¿qué no fuiste tú peor conmigo? ¿No fuiste tú peor conmigo como para que ahora le presiones a esta persona y me quieras venir a mí a decir cosas de esta persona? ¿Qué no fuiste tú peor conmigo que lo que ellos han sido contigo? ¿Con qué cara vienes a hablar aquí ante el trono de Dios? Por eso el que llega ante el trono de Dios y Dios le muestra esto, solo se agachan. Solamente pueden decir: sí, Señor, tienes razón. Sí, Señor, a ver, ¿dónde está aquel que gritaba y tiraba patadas? Sí, Señor, sí, agachadito acá. Sí, Señor, tú tienes razón. Tú, Señor, sí. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu iglesia de Tijuana ayuda a quien más lo necesita, en cuerpo y alma. Hoy tu iglesia te necesita y apela a tu generosidad con el diezmo 2012. Puede ser un día de tu salario, el 10% de tus ganancias o de acuerdo a tus posibilidades. Quien da de corazón, recibe en abundancia. Solicita y entrega tu sobre en la iglesia de tu comunidad. Color del Adviento. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. Koinonia Radio, 1420 AM. El matrimonio es algo querido por Dios. Dios quiso que se uniera el hombre y la mujer. Es algo que Dios quiso que sucediera. Así nos hizo para que nosotros pudiéramos nacer en el seno de una familia. ¿Por qué? Porque Dios es familia. Dios quiere que nosotros nazcamos en el seno de una familia. Él quiere que así sea. Pero en una familia bendecida por Él. Esa es la característica.
Una familia bendecida por Él, si no está bendecida por Él, no tiene ningún caso. Difícilmente daría resultados si no está bendecida por Él. Por eso vamos a entender, toda relación sexual, porque de aquí van a ser la familia, ¿verdad?, de los contactos sexuales y de todo esto. Toda relación sexual debe estar limitada al matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. La relación sexual no es para los que se quieren, no es para los que se gustan, no es para los que se aman, es para los que se casan. Porque cuando se casan, se comprometen delante de Dios y Dios quiere el compromiso para garantizar que el niño va a nacer en una familia donde no falte el papá o la mamá. Hay papás que quieren hacerla de papá y mamá, no pueden, por más que le hagan la lucha. Hay mamás que dicen, yo he sido para mis hijos padre y madre, ni aunque se pinten bigote pueden ser padre ahí. El corazón de la mamá es corazón de mamá y el corazón de papá es corazón de papá y no hay más y no hay de otra. Por lo tanto, Dios quiere que vivamos en ese dinamismo, en la familia. Cuando se meten el desorden en esto, ¿qué es lo que ocasiona? Una relación sexual fuera del matrimonio entre dos personas que no están casadas por la iglesia, ninguno de los dos, se le llama fornicación. Se le llama fornicación. Si uno de los dos está casado por la iglesia, se le llama adulterio. Si los dos, por cada quien por su lado, están casados por la iglesia, se le llama doble adulterio. En la medida del grado de pecado que se comete, es la medida del grado de sufrimiento con el que se va a pagar. Por eso es que tiene diferentes grados. Claro que hay otros elementos y hay otros que llegan incluso a niveles de perversión, que ahorita se está tratando de legalizar en el mundo, como es los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso está completamente definido por Dios, que no tiene nada que ver con su voluntad, que está tan en contra que pierden todo. El Señor es claro. Por ejemplo, San Pablo nos aclara, no entrarán al cielo los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales. Está claro, ya está dicho. Y San Pablo, él mismo fue instruido por Jesús mismo. Él no lo instruyeron los apóstoles, fue instruido por Jesús mismo. Así es de que, pero hay que distinguir esto. Una cosa es que a una persona le guste, por ejemplo, la droga y se sienta atraído a la droga, y otra cosa es que la use. Si a alguien le gusta la droga y se siente atraído a la droga, ese no se condena a menos que la use. Si la usa, sí. Una persona que tiene deseos de ser infiel, pero no lo es, no hay problema, porque los infieles no entrarán al cielo. Este ha tenido deseos, pero no los pone en práctica, no hay problema. Alguien es homosexual. Si siente esa atracción, si siente esa inclinación, si la pone en práctica, eso lo condena. Pero si no lo pone en práctica, entonces eso no lo condena. Sí, si vive en castidad, eso no sería ningún problema. Hay que distinguir entonces entre el deseo de pecar y el pecado, y el cometer el pecado mismo. Entonces, desear las cosas malas no nos lleva al pecado a menos que las aceptemos en el corazón y busquemos la realización de ellas. Y cada una va a llevar un tipo de nombre diferente y un grado diferente de culpabilidad. Son cosas diferentes. Hay quienes han llevado una vida desenfrenada. Hay muchas personas que han llevado una vida desenfrenada porque van contra las leyes de Dios, están actuando contra las leyes de Dios y las consecuencias son devastadoras. No tienen una idea de lo que ocasionará, de las consecuencias que va a tener el día que se mueran vivir en un desorden sexual. No tienen ni la menor idea. Si la gente tuviera idea de esto, tendría pavor cometer este tipo de pecados, pero no alcanzamos a ver. El enemigo de Dios es algo que le agrada muchísimo, la relación sexual fuera del matrimonio, porque la relación sexual fuera del matrimonio es un campo fértil para que se pueda realizar y para que se dé en abundancia el aborto mismo. El aborto, entonces se va a dar, el aborto cuando no están casados,
entonces empiezan con unos problemas más delicados en esto. Muchas ya no quieren tener el bebé, que porque el papá, que porque cuántas razones. Entonces, una de las cosas que Dios aborrece es la separación del matrimonio por las consecuencias que tienen los hijos. Porque no sabemos nosotros esos hijos a dónde van a llegar de grandes. Esos hijos de grandes pueden llegar a ser obispos, o pueden llegar a ser presidentes, pueden llegar a ser religiosas, pueden llegar a influir sobre el mundo. Y mucho va a depender cómo los educaron y lo que de ustedes aprendieron. Por eso el Señor aborrece lo que se le llama el divorcio. Los niños nacen desequilibrados porque un papá, una mamá solos no pueden guiar a una familia como debe ser. Además de que cuando entre los jóvenes se va dando la relación sexual, pierden el deseo de buscar el matrimonio. ¿Ya cuál sería la novedad? Ya no existiría una novedad. Ya no la habría. Por eso es tan terrible. Además, una relación de estas con una persona casada y se da cuenta la familia, viene la destrucción de esto, viene el divorcio y se acaba. Por eso tiene tantas consecuencias que el Señor verdaderamente aborrece todo este tipo de cosas. Y lo vamos a encontrar en el profeta Malaquías. Dios habla y truena, truena. Vamos a ver por qué. Y los casados, las casadas, por favor, escuchen esto. Yo cuando lo leo les doy gracias a Dios no haberme casado. Sí, no, y les veo la cara a ustedes y más felicidad me da todavía. El Señor habla a través del profeta Malaquías y truena contra Israel. La situación histórica es que Israel empezó, muchos hombres de Israel empezaron a dejar a su esposa para casarse con una más joven extranjera, ¿verdad? Aquí nunca se va a ver eso, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos se daba así, para casarse con una mujer más joven, una extranjera, y entonces Dios habla, Dios enfrenta al hombre. Dios no nos tiene miedo, nunca nos va a sacar la vuelta. Dios, no, el que lo busque se lo halla. Búscalo por la buena y te lo hallas por la buena. Búscalo por la mala y te lo hallas por la mala. Dios no tiene problemas, ningún problema con nadie absolutamente. Pero vamos a ver por qué. Se enfrenta el Señor y le dice al pueblo a través de Malaquías, le dice: tú hiciste un pacto con esta mujer. Yo estuve presente y soy testigo cuando se casaron. Que tú hiciste un pacto con esta mujer, y ese pacto que tú hiciste yo lo bendije. Así es de que si tú lo rompes, no solo rompes lo que le prometiste a él, rompes la bendición que yo les di. Así es de que un divorcio va contra la bendición de Dios. Fíjense nada más. Un divorcio va contra la bendición de Dios. Así de que una persona que ocasiona el divorcio de unos casados, lo que realmente hizo fue romper una bendición de Dios. ¿Ustedes creen que le van a llover bendiciones del cielo porque anda rompiendo bendiciones de Dios? Imposible. Imposible, y truena, porque el pueblo de Israel se quejaba: ¿dónde está el Señor? ¿Y por qué el Señor no nos ayuda? Y truena el Señor y habla a través de Malaquías y empieza a poner las cosas, las cartas sobre la mesa. Dice el Señor: yo fui testigo de lo que tú prometiste. O sea que fíjense, lo que ustedes prometieron el día que se casaron, ¿se acuerdan? Si no, se los voy a recordar. Yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Cada palabra tiene peso delante de Dios, y Él es el que te va a hacer que lo cumplas. O lo cumples aquí en la tierra, o lo pagas por toda una eternidad en el infierno, pero lo cumples. Aquí se trata de cumplir. Por lo tanto, la promesa no es de que le eché mentiras a esta vieja para que cayera. No, es que con el que te vas a topar es con el testigo de quien te escuchó decir estas cosas. Esto Dios lo bendijo, tú no puedes separarlo, tú no puedes romperlo, tú no puedes intentar destruir lo que Dios hace, lo que Dios unió a través de una bendición. Lo que Dios unió a través de una bendición.
Además truena Dios, porque el pueblo de Israel decía, fíjense, la ley de Moisés decía, si a una mujer hace algo malo, tú le puedes dar una carta de divorcio. Y la carta, ellos fueron tan exagerados que incluso si se le quemaban las tortillas, le daban una carta de divorcio. No, serio, por cualquier cosa le daban una carta de divorcio. Bueno, no de tortillas porque ellos no tienen tortillas, ¿verdad? Pero vamos a decir pan o alguna cosa de esa. Pero hasta ese grado se llegaba, hasta ese grado, y una carta de divorcio. La mujer no podía hacer eso. La mujer no le podía dar una carta de divorcio al hombre. El hombre sí podía darle una carta de divorcio a la mujer y quedaba libre para poder buscarse a alguien más. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Campaña de oración con Horacio Trujillo. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Lunes y martes hablando de autoestima con oración de sanación. Y miércoles 12, día de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la explicación de la tilma de San Juan Diego. En Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, iniciando con la Santa Misa a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Entrada gratuita. Navidad y Adviento. Navidad y Adviento no son fiestas independientes. El Adviento nació como tiempo de preparación para celebrar la fiesta de Navidad, igual que la Cuaresma respecto a la Pascua. Koinonia Radio, 1420 AM. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Ante un todopoderoso. A ver, grita. A ver, tira patadas. A ver, haz algo. A ver, que salga la vieja diciendo, a mí no me importa. No, que a ver, digan lo mismo que decían. No se puede. Ahí todo será llanto, desesperación. Dice el santo cura de Ars que cuando una persona que está se muere y se va al cielo porque logró vencerse en la carne y logró vivir su matrimonio y logró mantener su cuerpo sin la impureza, sin la lujuria, dice que cuando llegue el juicio final, Dios va a llamar a todos los del cielo y va a llamar a los cuerpos, y los cuerpos se van a levantar. Los que murieron en el mar, en el desierto, no importa, van a levantarse para recibir el cuerpo, el espíritu. Cuando llegue el espíritu, le va a decir el espíritu al cuerpo: bendito cuerpo mío, que me acompañaste, que sufriste conmigo, que estuviste luchando. Mira cómo he gozado yo en el cielo. Ven a gozar ahora conmigo, porque tú sufriste conmigo para hacer la voluntad de Dios. Y entra el espíritu en el cuerpo para poder ir al cielo. Pero los que estén en el infierno, dice el santo cura de Ars, van a salir y se van a poner delante de su cuerpo y le van a decir: maldito cuerpo, que me sometiste bajo tus deseos lujuriosos. Por tu culpa he tenido que sufrir llamas eternas en el infierno. Ven a quemarte conmigo, maldito cuerpo. Y entran a esto y lo van a refundir en el infierno donde les corresponde. Cálenle,
Cálenle, cálenle y verán. Esto, mis hijos, lo verán algunos más rápido que otros, ¿verdad? Porque unos se van a morir antes. Digo, por la cara que traen, ya. El matrimonio, como Dios lo quiere, que no es un amor, no es de que se casó un roto con un descosido, ¿verdad? No se trata, sino el amor, el matrimonio como Dios lo quiere, no es un amor dependiente, no es un amor de necesidades, de que yo necesito, no es un amor que va hacia la lujuria. No es esto el amor, el matrimonio, el amor como Dios lo quiere. El matrimonio como Dios lo quiere, mis hijos, solo la Santísima Virgen y José pudieron vivirlo. El amor como Dios lo quiere, solo la Santísima Virgen y José, porque era un amor donde había un matrimonio, una familia donde había respeto, un respeto absoluto y total. Cada quien en el lugar que le corresponde. José era santo, María era santísima, José no entendía nada, María era el trono de la sabiduría y se sometió a José. Y se sometió a José. ¿A quién le dijo el ángel? Levántense y huyan a Egipto. ¿A María, que era la más santa? No, a José, que era la cabeza. Y María, que era la más santa, que era la madre. José no es el padre, es el padre legal, pero no es el padre biológico de Jesús. Sin embargo, Dios le respeta su lugar. Dios le respeta su lugar. Esto lo tenemos que ver y aprender nosotros. Te vas a casar es porque vas a aprender a respetar el lugar que te corresponde. Vas a tener que aprender a respetar el lugar que te corresponde. Esto es lo que había en la Sagrada Familia. Respeto, amor sincero, mucha oración y sobre todo estaba la sexualidad. La sexualidad de José y de María estaba regulada por la voluntad de Dios. De tal manera que si Dios hubiese querido que José y María tuviesen relaciones, las hubieran tenido. Pero como en el plan de Dios no estaba que tuviesen relaciones, jamás las tuvieron. Porque la relación sexual estaba regulada para la voluntad de Dios. Ellos vivían para lo que Dios quisiera y nada más. Sí, así es como debería de ser un matrimonio. Dificilísimo ahorita, que hay un vicio tremendo de lujuria, muy difícil de frenar, dificilísimo, sí, pero esto es lo que funciona. Por eso cuando se casan el sacerdote dice, les pregunta a los que se van a casar, que si aceptan tener los hijos que Dios les mande. La gente interpreta que Dios les dé, es decir, los que alcancen. No es todos los que alcancen. Lo que se dice es los hijos que Dios te quiera dar. Por lo tanto, se suponía que antes de que hubiese un contacto íntimo sexual, la pareja debía de estar en presencia de Dios en oración y saber que Dios les pedía que trajeran un hijo al mundo como un nuevo ciudadano del cielo. Porque para nosotros la relación sexual no debe ser llevada por el instinto de conservación. No, para nosotros no, para los animales sí. Para nosotros los seres humanos absolutamente que no. Esto tiene que estar regulado por la voluntad de Dios. Un matrimonio que vive sabiamente y por lo tanto puede ser feliz es un matrimonio que vive en gracia. Porque solo la gracia de Dios puede corregir los errores, puede corregirnos por dentro. Y si Dios no te corrige, no hay poder humano que pueda corregirte. Así de que si alguien quiere que su esposo o su esposa se corrija, solamente hay una manera, la gracia de Dios. Sepárense de la gracia y antes de que se den cuenta, van a estar tratándose como perros y gatos y delante de sus hijos, despedazando la idea y la imagen de lo que es una familia según Dios, hasta que los hijos llegan a decir, casarme para estar como ellos, prefiero no casarme nunca. ¿De dónde viene eso? Del testimonio o antitestimonio de los papás que no tuvieron la suficiente control, dominio, ¿verdad? Para poder detener lo que no debieron de haber dicho o no debieron de haber hecho delante de sus hijos. Esto es lo que Dios quiere entonces o lo que no quiere. Eso es lo que estamos viendo ahora.
lo que estamos viendo. Pero como se dejó entrar el pecado, incluso antes del matrimonio, todo se desordenó desde antes que se casaran. En muchos casos, todo está desorganizado desde antes de que se casaran. Y como empezó desorganizado, dice la sabiduría popular, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Solo Dios lo puede hacer. Y si Dios no lo hace, ya no hay fuerza que lo haga. Por eso no son sus gritos, ni sus chantajes, ni sus súplicas, ni sus deseos. Nada de eso va a cambiar a tu viejo o a tu vieja. La única fuente de conversión, de modificación de lo que somos está en la gracia de Dios. ¿Quieres que cambie? Acércalo a Dios. Tú no puedes. Tú no puedes. Si su mamá no pudo, ¿tú crees que vas a poder tú? Si su madre no pudo con toda la autoridad que tenía sobre él y tú no eres su mamá, tú no eres su papá, ¿tú crees que tú vas a poder? No, debiste haber pensado eso antes de casarte. Debiste haber pensado eso, pero hay tantos errores. Llegó una vez una muchacha y me dice, padre, quiero casarme. Una muchacha, muy bonita la muchacha, quiero casarme con mi novio. Pues bueno, entonces yo empiezo a buscar el novio, ¿verdad? Pero pues no veo nada de novio. Él dice, mi novio, un cholo. Ay, ¿qué? Con tu novio esa cosa no trabaja, no estudió nada, no tiene dónde meterte, no tiene para trabajar y darte de las necesidades que vas a tener. Dije, aquí sí se cumple lo que es novio, aquí sí se cumple, novio. Aquí sí se cumple, sí, de plano. Sí, y dice, no, yo sé, padre, que es alcohólico. Yo sé, padre, que no trabaja, pero yo lo voy a cambiar. Eso sí te creo. Ahí sí te lo creo. En poco tiempo lo cambias por otro. Eso sí es cierto. Te vas a hartar. ¿Por qué quería casarse? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos el sistema límbico que está abajo de nuestro cerebro, y ese es donde está, dicen unos, el sistema primitivo o el instinto de nosotros. ¿Sí? Pero está bajo el cerebro. Tiene que estar, en el caso de los seres humanos, dominado por el cerebro. Así de que aunque esto reacciona y tiene vida, la información la pasa al cerebro, y el cerebro es donde se toman las decisiones. Pero cuando nosotros empezamos con el manoseo y empezamos con las caricias indebidas y empezamos con esto, el sistema límbico manda un chorrazo de líquido al cerebro y lo bloquea. Ya no piensa. Por eso los enamorados están brutos. No piensan, no ven. El amor es ciego, pero los vecinos no. Todo el mundo dice, no, no va a dar resultado, no va a dar. Y ellos, sí, es divino. Es que es divina. Divinos solo están pensando en la parte sexual. Y eso no es todo el matrimonio. Existen otras cosas que al ratito se van a cambiar, pero no pensaron. Entonces ese sistema límbico que nosotros tenemos sí reacciona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Dios dice, cuidado con las impurezas. Cuidado con las impurezas, porque no permite a la persona pensar. Un hombre va a la conquista, un poquito más. Cuando la mujer permite eso, llega al grado de que ya no puede decir que no. Ya el sistema límbico está trabajando y bloquea el cerebro. El sistema límbico está trabajando y bloquea el cerebro. Desde ese momento es instinto ya todo lo que va a salir de ahí. Eso es matrimonio. Se van a casar porque saben que pueden, no, porque han sentido bonito. Solamente por eso, porque han sentido bonito. Eso no va a dar resultado. Yo lo voy a cambiar, sí les creo. Sí lo van a terminar cambiando, ¿verdad? Por otro. No va a haber otra forma. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Campaña de oración con Horacio Trujillo. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Lunes y martes hablando de autoestima con oración de sanación. Y miércoles 12, día de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la explicación de la tilma de San Juan Diego. En Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, iniciando con la Santa Misa a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Entrada gratuita. Tu iglesia de Tijuana ayuda a quien más lo necesita, en cuerpo y alma. Hoy tu iglesia te necesita y apela a tu generosidad con el diezmo 2012. Puede ser un día de tu salario, el 10% de tus ganancias o de acuerdo a tus posibilidades. Quien da de corazón, recibe en abundancia. Solicita y entrega tu sobre en la iglesia de tu comunidad. Koinonia Radio, 1420 AM. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. El hombre queda cegado por el pecado original y queda incapacitado para ver a Dios. Es que el ser humano, Adán, se gozaba viendo a Dios. Ese era su gozo, esa era la razón de su vida, eso era todo para Adán. Pero resulta que con el pecado original pierde la capacidad de gozarse de Dios. Así de que ahora pues tiene que bajar la mirada y buscar dónde gozarse. Tiene que buscar ahora dónde gozarse. Y entonces empieza gozándose de la materia, ya sea del cuerpo propio o ya sea del cuerpo ajeno. El ser humano baja y entonces el ser humano empieza a acechar. El hombre empieza a acechar a la mujer. Empieza a acechar a la mujer. Y es cuando empiezan a ver los pecados, ya sea el pecado en el propio cuerpo, vea que regularmente culmina todo eso en el pecado que se le llama el pecado solitario o la masturbación, o en el cuerpo ajeno, manchándolo de impurezas, manchándose mutuamente de impurezas a través de cosas, manoseos, qué sé yo, todo eso, hasta llegar a la fornicación o el mismo adulterio. Todo esto por haber perdido la capacidad de dominio sobre nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque aquí va a crecer la concupiscencia de la carne. Por eso, ya porque se casaron en el matrimonio, ya se vale todo y se puede todo. No. Sigue siendo hija de Dios y su padre te va a pedir cuentas. ¿Ya se vale todo? No, sigue siendo hijo de Dios y su padre te va a tomar cuentas. Cuidado, mis hijos, no vengan a pedirle a Dios la bendición sobre el amor que se tienen y llegando a la casa quieran dejar a Dios afuera de la puerta y cerrarle y abrirle nomás cuando ocupen algún milagrito. Aguas, porque entonces van a echar a perder toda su vida desde este mundo y la vida eterna. Todo desde este mundo y la vida eterna. En los planes de Dios, este contacto íntimo debió haber sido un encuentro amoroso, pero el desorden lo ha llevado a un simple encuentro lujurioso. Ahora es todo lo que es. Hemos convertido a la persona en un objeto y vale en la medida que resulte agradable a los ojos de la persona. Esa es la medida que ese objeto vale y se puede tomar y se puede tirar y se puede hacer y se puede manipular, porque se está viendo no como persona, se está viendo como un objeto de placer, como un objeto, un simple objeto de placer. Eso no es un matrimonio. Por eso no porque se casan ya se vale todo, ya se puede todo. No se puede ni se vale todo. Aun cuando estén casados, aunque estén casados, no dejaron de ser hijos de Dios. No dejaron de ser hijos de Dios. Así es de que se necesita para sanar al ser humano y para que el ser humano no se bestialice en el matrimonio mismo por los derechos que adquiere con el esposo o con la esposa, necesitan de la bendición del sacramento. Esta bendición de Dios es la fuerza para poder cambiarnos, transformarnos y vivir una familia según Dios. Por eso Dios dice a través de Ezequiel: yo arrancaré de tu pecho el corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Eso solo Dios lo puede hacer.
Por eso un matrimonio sin Dios son, ¿verdad?, de lo peor. Decíamos el domingo pasado, decía el Señor, los envió como ovejas en medio de lobos. No dijo como perros en medio de lobos. Si son perros en medio de lobos, va a haber un relajo, ¿verdad?, un conflicto, va a haber ahí una mordedera y de todo. No, los envío como ovejas en medio de lobos. Tú decidiste seguirme. Hay características y hay consecuencias, pero hay ganancias infinitas. Te conviene a ti. Así de que esta es la invitación que el Señor nos está haciendo hoy. No pongas obstáculos a la gracia de Dios. Colabora con la gracia de Dios para que tu matrimonio, para que tu vida dé resultado. Simple y sencillamente eso, para que tu vida dé resultado. Cuando una persona se casa, bueno, dos personas se casan, casi nunca se casa una sola, ¿verdad? Cuando dos personas se casan, el hombre y la mujer, a veces la intención no es muy limpia. ¿Sí? Hay algunos que se casan, por ejemplo, alguien lujurioso, que es lo único que le interesa es eso, la lujuria, y le dice la mujer, no, si no te casas conmigo y hacemos las cosas bien, no hay matrimonio. Pero como ya hubo cosas y está todo lujurioso, sí, hombre, lo que quieras, ¿verdad? Ahorita, y se casan, esa persona no le importa cumplir lo que prometió. No le importa, a lo mejor hasta está pensando, esta se lo cree, pero al ratito la voto y voy a agarrarme a alguien por ahí. Si no hubo una recta intención, la bendición de Dios no desciende con todo lo que iba a descender. Y nosotros, ustedes como matrimonio, ocupan toda la bendición que Dios les quería dar. Si no fue recta tu intención cuando te casaste, entonces tienes que renovar tu matrimonio delante de Dios y ahora sí hacerlo consciente para recuperar todas las bendiciones perdidas del día que te casaste. Porque hay algunos que se casaron, pero estafaron en ese momento, mintieron, y entonces muchas bendiciones quedan obstaculizadas. Decía Santo Tomás de Aquino, es mejor vivir en una casa donde haya una serpiente venenosa que una persona lujuriosa. Fíjense, porque la serpiente venenosa cuando te halle te muerde y te mata, pero no te lleva al infierno, y la lujuriosa sí. La lujuria sí te lleva al infierno. Así es de que hay que trabajar, mis hijos, a los ojos de Dios. ¿Cómo es tu matrimonio? No a los tuyos. A lo mejor a tus ojos no han alcanzado todo lo que querían haber alcanzado. A lo mejor no, pero los ojos de Dios esté bien tu matrimonio. Sea algo que se pueda comer, que sea algo que se pueda pasar el Señor, que no diga, esto yo no me lo puedo tragar. Tienes que revisar, ¿tu matrimonio es algo que le agrade a Dios? Porque estás pidiendo bendiciones, estás pidiéndole ayuda. ¿Le agrada a Dios tu matrimonio? ¿Sí? ¿Le agrada a Dios cómo tratas a tu esposa? ¿Has hecho llorar a tu esposa? Porque esas lágrimas salpican todas tus oraciones y todos tus actos y todas tus cosas. Y esas cosas no les importa a Dios. Las va a agarrar y las va a botar donde sea. Por más que le traigas, por más que le digas, por más que te hinques, por más que hagas, las lágrimas esas no permiten bendición. Igual la esposa con el esposo. Si la esposa le está pidiendo, ay Señor, mis hijos, y tiene al pobre viejo allá abandonado, humillado y todo, no hay bendición. Y no la va a ver. No la va a ver la bendición. Podrán llegar a prosperar económicamente porque esas cosas no le importan tanto a Dios, pero felicidad verdadera no la van a poder tener. La única manera que pueden tenerla es sujétense a las cosas de Dios como Dios manda, como Dios quiere. Sujétense a esa voluntad de Dios. Pregúntense todo esto. Pregúntense si tendrán que purificar la intención de su matrimonio. ¿Será que para alcanzar la bendición, a lo mejor ustedes no se maltratan, a lo mejor ustedes no se agreden, no se insultan, no se lastiman con sus palabras, con sus exigencias? Tal vez no sea el caso, pero no hubo pureza de intención el día que se casaron y la bendición no les alcanza. Pues entonces hay que trabajarla. Díganme y hacemos. Aquí hemos hecho renovación de las promesas del matrimonio. ¿Verdad? Bendito Dios que el templo se ha llenado, pero de todos modos, ¿qué cantidad de gente pudo haber estado si nada más el templo se llenó?
pero ¿cuántos hay en la parroquia? ¿Cuántas necesidades hay de purificar las intenciones que tuvieron el día que se casaron? De veras, mis hijos, de veras, es importante que le hagamos caso a esta palabra de Dios. Si tu matrimonio no le agrada, piensa en todo. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere y espera que tú hagas? ¿Cómo tratas a los que te rodean? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los educas? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hacen, verdad? Porque, ay, Dios mío, cuando empieza la guerra de poderes entre el esposo y la esposa y los perjudicados son los hijos. Porque si la mamá le dice, no vas a la fiesta, el papá le dice, sí te doy permiso, vete y ten dinero. Ándale, pa' que se le quite a aquella vieja. Y cuando el papá le dice, sí, vete, ándale, donde te vayas, entonces te voy a quitar esto y te voy a hacer esto. Los hijos quedan en medio, despedazados por las tarugadas de ese par de adolescentes que nunca lograron crecer y madurar en el verdadero amor. En el amor como Dios quiere que nos amemos. Así es de que, así como Dios me ha soportado, así yo tengo que soportar con todos, y como Dios me ha aguantado y el amor y la fidelidad que ha tenido conmigo, yo estoy comprometido a tenerla con los que Dios ama. En el caso de ustedes, con tu esposo, con tu esposa. Acuérdense que ese día que se casaron dijeron, sí, 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 prometo. ¿Y vas a ser fiel? Sí, 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 sí. Ándele pues. Pues entonces ahora fájense los pantaloncitos y cúmplanle al Señor lo que ustedes prometieron. Eso es para todos. Eso es para todos, ¿verdad? Una vez estaba ya en uno de los ejidos, cuando estaba en una parroquia, en un ejido, y yo iba corriendo, ¿verdad? Porque pues ya era tarde, ya yo iba pasando rápido y me habla una viejita, ¿verdad? Y me dice, padre, confiéseme. Le dije, oye, mujer, ¿cómo se te ocurre? A esta hora de la noche, no estás enferma ni nada, y se te ocurre venir a esta hora de la noche, decir que te confiese. Todo el día hubo confesiones y todo. Y dice, pues ¿para qué te metes de padrecito? También a uno le toca, ¿verdad? Ay, hijo de la madre. Pues ¿para qué se casaron ustedes, no? Ustedes quisieron esto, pues ándele pues, mijo, ¿verdad? A darle duro al oficio. Esto es lo que ustedes pidieron. Se casaron con la vieja que querían, con él, si hasta ya les andaba, ¿verdad? Con miedo a que se los robaran. Ay, miedo cuando estaban en la puerta para casarse, y si no llega, ay, Dios mío, se le está haciendo tarde, ¿por qué no? Ay, 10 años después, ¿cómo no se quedó ahí atorado? Bueno, pues es lo que escogieron mis hijos, es lo que había. Bueno, pues entonces traten de vivirlo lo mejor posible, que le agrade a Dios cómo lo vives. Dios te abre las puertas, no te asfixia, pero si no hay requisitos de los que Dios pide, no seas tú la culpable o el culpable de que esto se rompa. Cuiden esa bendición, porque les van a tomar cuentas de esa bendición. Si hay razones suficientes, Dios lo entiende, y si no las hubiera, también lo entiende. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita en nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Koinonia Radio termina su transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para la Arquidiócesis de Tijuana y Diócesis de San Diego. Agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.pjcatólico.com. Gracias por tu compañía en esta programación católica. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Muchas gracias y Dios te bendiga.